Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir, tanto de manera presencial como vía streaming a estas jornadas. Quiero agradecer especialmente al Foro Pensamiento y Acción que haya pensado en la Cátedra de Responsabilidad Social. Si te digo la verdad, Enrique, el nombre es larguísimo. Es Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante. Y además, si no lo digo todo, se enfadan conmigo. Así que suelo tener que presentarme con todas las letras. En todo caso, agradecida en representación de esa cátedra y en representación de la Universidad de Alicante y de la Generalitat por considerar que nuestra presencia en este foro podía resultar interesante. Además, me toca la grata tarea de moderar una mesa en la que tenemos representantes de diversas instituciones. Estamos hablando de océanos y mares, la grave situación del pulmón de la Tierra. Yo pediría a quienes me acompañan en la mesa, que ya han sido presentadas brevemente por Enrique y yo, les pediría que, a diferencia de en otros foros, no hace falta que sean breves. Tenemos tiempo para debatir, tenemos tiempo para dialogar, que tengamos que llevéis adelante una primera exposición de los temas que consideréis que tenéis que tratar en el foro, y luego vamos a intentar desarrollar un debate y un diálogo distendido con la gente que nos acompaña de público, que para eso son también estas jornadas, ¿no? Para un intercambio de ideas y sobre todo para un intercambio de soluciones. Yo, que participo en muchos foros relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social, suelo agradecer que además de tomar conciencia de los problemas, podamos hablar de posibles soluciones, ¿no? Y de cambios de actitudes, tanto individuales como colectivas, que nos permitan encontrar respuestas a esas circunstancias, esas situaciones en las que las personas nos hemos situado, ¿no? Hemos llevado al planeta, y ver cómo encontramos un equilibrio entre esa prosperidad de la que hablan los ODS, el planeta y las personas, ¿no? Tenemos que encontrar los seres humanos la manera de alcanzar ese equilibrio y que la supuesta prosperidad no suponga ni una explotación del planeta ni una explotación de las personas. A ver si somos capaces de encontrar soluciones en este sentido. Os voy a dar la palabra, por lo tanto, para intervenir en el orden en el que aparecéis en el programa. En primer lugar, va a dirigirnos la palabra María Altamirano Yesque, directora de la Cátedra UNIA, y Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, también tiene un nombre largo, especialista en investigación de macroalgas, pero formando parte de muy diversos proyectos en muy diversos lugares del mundo sobre macroalgas, especies invasoras, bosques marinos y sostenibilidad marina, entre otras materias. María, cuando quieras tienes la palabra. ¿No puede? Vale, bueno, yo tengo que estar muy sincronizada con Aarón para que me vaya pasando las diapositivas. Aquí tienes un... ¿Esto está...? Sí, perfecto. Bueno. ¿Esto está funcionando? Hola. Vamos a echarnos un poco. Esto solamente pulsamos, ¿no? Si quieres pasa mío, sí. Bueno, como ha dicho Irene, bueno, yo quiero empezar dando las gracias al Foro Pensamiento y Acción por darme la oportunidad de hablar de un tema que considero que es importante, y que es importante que llegue no solamente al ámbito académico, sino también al ciudadano en su conjunto. También agradecer al Instituto de la Seda, especialmente a Enrique Gaspar, por la invitación que me cursó a poder venir aquí, y sé los esfuerzos que hace porque estemos todos aquí y esto se desarrolle adecuadamente, y también a la Casa Mediterráneo, que es un privilegio poder hablar de este tema en este espacio. Yo soy, circunstancialmente soy directora de una cátedra entre la Universidad Internacional de Andalucía y la UICN, el organismo más importante en temas de conservación
de la naturaleza a nivel mundial, pero en corazón y en esencia yo soy docente. Yo soy profesora de botánica y profesora de botánica marina. Y si nos vamos ahondando un poquito más, pues también de manera circunstancial, desde hace ya más de 10 años me dedico al estudio de las algas invasoras. Y es el tema del que pues, me gustaría crear un poquito de conciencia del problema, porque es, junto con otros, uno de los principales problemas que amenaza la biodiversidad de los mares en su conjunto y muy especialmente en el mar Mediterráneo. Me voy a poner de pie porque si no, no veo. Si hablo así, ¿se me escucha? ¿No? En el vídeo para grabar. ¿Ese funciona? Perfecto. ¿Este? Sí. Vale, ups. Es un poco intimidatorio. Bueno, la charla la he querido titular Macroalgas invasoras, la globalización de los fondos marinos, porque en realidad es lo que está ocurriendo con las especies invasoras. Ahora, bueno, voy a ir, como le explico yo a mis alumnos siempre, desde lo general hasta lo más específico. Tenemos que tener en cuenta que actualmente el espacio dominado por las actividades humanas ha superado ya al espacio que ocupan los organismos salvajes, ¿no? Los animales. Y eso debe de hacernos que pensar, ¿no? El ser humano es ahora mismo el principal responsable de la pérdida de biodiversidad, de manera directa o indirecta. Hay un artículo recientemente publicado que indica que la tasa o la frecuencia en la pérdida de especies se ha acelerado por 1000 desde la aparición del hombre hace 60 millones de años. Es decir, van desapareciendo especies a una tasa, a una velocidad mucho mayor que antes de la aparición del hombre, lo cual nos indica claramente como responsables de esa pérdida de biodiversidad. Cuando preparaba esta charla, pensaba qué imagen puede realmente reflejar, ¿no?, esa relación entre los factores de pérdida de biodiversidad y esa pérdida de biodiversidad. Y a mi cabeza lo que me vino fue una coctelera, ¿vale? Pues eso, algo donde se agita todo, cada uno en su justa medida, pues da diferentes tipos de cócteles, pero todos al final pues lo que implican es pérdida de biodiversidad. Los principales factores son la sobreexplotación de los recursos, la destrucción de los hábitats nativos de las especies, la contaminación, el calentamiento global y las invasiones biológicas. Yo hoy voy a hablaros de las invasiones biológicas y en concreto pues de las invasiones que conozco yo, que son las invasiones en el medio marino y en concreto de las invasiones de macroalgas. Creo que es importante, y me vais a permitir que vaya tan a lo básico, distinguir muy bien qué es una especie exótica y qué es una especie exótica invasora, porque incluso a veces los medios lo confunden y a nivel legal incluso tiene una importancia muy grande pues el poner ese marchamo de invasora detrás del epíteto de exótico. A mí me gusta explicárselo a mis alumnos con esta diapositiva, diciendo que tan exótico es un vulgar canguro del outback australiano en una dehesa andaluza, como nuestro amenazadísimo lince dentro de ese outback australiano. Ninguna de las dos especies hubiera llegado a esos hábitats si no fuera mediado por la actividad humana. No tiene nada que ver ni con el grado de amenaza ni con la abundancia de la especie. Son simplemente especies que han sido translocadas, mediadas por la actividad humana, intencionada o accidental. Pero nunca esas especies hubieran llegado por sus propios medios a esas nuevas zonas. Una especie exótica adquiere el epíteto de invasor en el momento en el que empieza a producir un impacto. Empieza a proliferar normalmente de manera abundante y empieza a expandirse a gran velocidad y produce un impacto. El impacto puede ser un impacto económico, un impacto ambiental, un impacto social. Aquí pues he puesto algunas imágenes de especies que, bueno, algunas serán más conocidas que otras, ¿no? La cotorrita argentina y ahora también la de Kramer. Yo creo que ya nadie se escapa de conocer esas especies. El pez león, pues la Caulerpa cilindracea, el cangrejo azul. Bueno, también hay especies de microalgas que producen pues impactos económicos porque pueden producir problemas en la salud, o el mejillón cebra.
A nivel geográfico, actualmente no queda ninguna región del planeta que quede a salvo de este problema de las especies invasoras, pero sí que hay determinados puntos que son especialmente sensibles a este problema, y uno de ellos es el mar Mediterráneo. Un estudio reciente, no se ve abajo, de este mismo año, de 2023, ha hecho un recuento de cuántas especies exóticas hay en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, y son más de 1000, son 1006. Aquí he señalado los principales grupos, que son los moluscos con 222, artrópodos 188, peces 171 y macrófitos, la mayoría de ellos macroalgas, que son 143. Esto nos está señalando que estos grupos de organismos son organismos muy susceptibles de ser transportados y de ser introducidos mediados por la actividad humana. El mar Mediterráneo es especialmente sensible, principalmente porque tiene dos vías de comunicación, que es el estrecho de Gibraltar y el canal de Suez, que facilitan la entrada de estas especies. Es que si le doy aquí... Aarón, ¿tú le puedes dar a que funcione el vídeo? Por favor. Si nos fijamos ahora en los puntitos que se van a poner en marcha, todo eso son barcos, ¿vale? Son barcos que se van moviendo a nivel mundial. Hay grandes autopistas, ¿no? Pues, por ejemplo, esta autopista aquí, ¿vale?, que atraviesa el Índico y de la zona del Pacífico, pero si nos fijamos en el Mediterráneo, nos fijamos en esta autopista que hay, que atraviesa el estrecho de Gibraltar y la misma condensación que tenemos aquí en el canal de Suez. Es decir, hay un tráfico intenso que va moviendo mercancías y a la vez también especies. ¿De qué manera se introducen? Bueno, pues como ya hemos visto en el vídeo anterior, principalmente mediados por actividades marítimas, por vectores marítimos. Las aguas de lastre se han identificado como uno de los principales vectores de introducción. Las aguas de lastre son esas aguas que utilizan los barcos para mantener una flotabilidad adecuada y que, digamos, minimice también el coste económico de las travesías. Son aguas que se pueden coger, por ejemplo, en el Pacífico y que, si no se cumple el Convenio Internacional de Aguas de Lastre, se puede soltar en una zona cercana a la costa donde las especies que han sido capturadas en esas aguas de lastre pues pueden tener una oportunidad de supervivencia. En las aguas de lastre se transportan todo tipo de organismos. Suponen, pues, digamos que un estrés muy importante, pero hoy en día se ha comprobado, en el caso de las algas, que son capaces de sobrevivir esas duras condiciones, hasta 3 semanas en oscuridad, ser liberadas en su nueva área y pueden formar afloraciones o eventos de invasiones biológicas. También las bioincrustaciones, o con el término en inglés fouling, que es especialmente preocupante sobre todo en embarcaciones recreativas. Las actividades de acuariofilia, que parecen tan inofensivas, pues la acuariofilia también es responsable de importantes introducciones. Pues pensamos a veces que simplemente por liberar por el desagüe un organismo ya desaparece. Ojo, si algo caracteriza a las especies invasoras es su enorme capacidad de adaptación a los nuevos ambientes. Incluso a veces desarrollan capacidades que no exhiben en sus áreas nativas. Los cultivos marinos, pues de manera intencionada, a veces sin una regulación eficiente, se introducen especies con fines económicos que se escapan y empiezan a producir problemas en las especies nativas. O especies que vienen asociadas, por ejemplo, los cultivos de ostras, pues hoy en día se han identificado como, de manera indirecta, responsables de introducciones importantes. Los corredores marinos, que han favorecido la comunicación de masas de agua muy diferentes. El más conocido es el canal de Suez, que aquellas especies que se han introducido desde el Índico por este canal son los que se conocen como los migradores liseptianos y que hacen de la cuenca oriental del Mediterráneo una cuenca muy, muy, muy enriquecida de elementos tropicales. Una vez que las especies atraviesen ese canal de Suez, ya lo que utilizan son vectores locales, pues por ejemplo actividades pesqueras o la propia dispersión natural que tienen para poder alcanzar regiones más alejadas de esa entrada de los corredores marinos. También en este artículo reciente de Galanidi et al. Del 2023, ellos nos han enseñado que, digamos, la tasa de introducción de especies en el mar Mediterráneo se ha visto muy acelerada en los últimos 50 años, de tal manera que actualmente en el mar Mediterráneo se introducen unas 20 especies nuevas por año. Aquí, bueno, pues una foto de algunas de esas especies invasoras.
No, de todas las especies invasoras, bueno, pues hay de todos los grupos. Especialmente preocupante, pues son las macroalgas invasoras, que como ya hemos visto en una diapositiva anterior, en el mar Mediterráneo hay 188 especies de macrófitos introducidos. Tienen una capacidad de proliferación muy importante. Aquí, bueno, pues muestro 4 especies que ahora mismo son muy invasoras en las costas españolas, también en el Mediterráneo, como son Asparagopsis armata, la hermana Asparagopsis taxiformis, Caulerpa cilindracia y la más recientemente llegada Rubulopteris okamurae, que hablaré un poquito más de ella al final de la charla. ¿Por qué hay que preocuparse por las macroalgas como especies invasoras? Yo sé que para muchos, cuando se le habla del término alga, lo primero que le viene a la cabeza es el repelú que le da a uno cuando le toca en la playa, ¿no? Pues a mí me gustaría que después de esta charla, el repelú, yo sé que se mantiene, a mí también me lo da, pero que tengamos el interés o la curiosidad por agacharnos y mirarlo, ¿vale? En otra clase, si Enrique me da otra oportunidad, hablaré de la importancia y la belleza de las algas. Pero debemos de estar atentos. Todos, si sabemos identificar las especies, podemos ayudar a las alertas tempranas. Bueno, simplemente esta fotografía yo creo que dice mucho. Esta es una fotografía tomada en los fondos de Ceuta, unos fondos que, bueno, pues que eran maravillosos, eran un punto de confluencia de una flora mediterránea y atlántica tremendamente rica, pero que se ha visto sometida a invasiones de macroalgas en los últimos 20 años. Esta fotografía la tomé antes de la llegada de Rubulopteris okamurae. Y es una zona donde antes, por metro cuadrado, podíamos tener 20-25 especies diferentes y ya nada más que estaba Caulerpa cilindracia, ¿vale? Yo muchas veces pienso, ¿qué pensará un salmonete? ¿Vale? Es decir, que tenía antes, ¿no?, pues un fondo tan rico y tan bonito y de repente pues se encuentra con esto, ¿no? Si intentamos trasladar esto al medio terrestre, probablemente sí que se nos pongan los pelos de punta. Lo que pasa es que lo que ocurre bajo el mar se vuelve inconspicuo para el ciudadano normal, ¿vale? Pero lo que está ocurriendo ahora mismo con las invasiones de macroalgas son como los incendios, son eventos en los que una sola especie arrasa con todo y evita que se vuelva a colonizar, ¿vale? ¿Por qué hay que preocuparse? Porque producen importantes impactos ecológicos y económicos, ¿vale? Y ecológicos, como estáis viendo, monopolizan el espacio, homogenizan, hacen desaparecer todas las especies. Debajo de esta caulerpa está la nada de la historia interminable, ese sedimento anóxico negro, no hay nada, ¿vale? Representan un importante porcentaje de todas las especies introducidas, entre un 10 y un 40% dependiendo de los mares. Son especies estructurales, especies que crean paisajes, ¿vale? Es como si desaparecieran nuestros pinos, nuestras encinas, bueno, el pinzapo, ¿vale? Además, cumplen la regla de los 10 de Williamson y Fitter, que es una regla que dice que 1 de cada 10 especies que son introducidas, es decir, que salvan la barrera del transporte, sobreviven, ¿no? 1 de cada 10 que son introducidas no solamente sobrevive, sino que consigue establecerse. Y 1 de cada 10 de las que se establecen se convierte en invasora. Esta regla, que es del año 96, hoy en día debería ser reevaluada, porque la realidad es que la frecuencia y los eventos de supervivencia de las especies introducidas y los eventos de invasiones se van acelerando, ¿vale? Cada vez el tiempo, el espacio de tiempo entre una invasión y la siguiente se va acortando. Además, son introducciones poco conspicuas que utilizan pues, diversos vectores marinos, se transportan muy fácilmente y producen pues, una elevada homogenización. Aquí rápidamente os enseño qué especies de macroalgas están introducidas en nuestro Real Decreto, que es el catálogo de especies exóticas invasoras. Es un problema. Bueno, pues tenemos 7 especies de algas rojas, ¿vale? 3 de algas verdes y 4 de algas pardas. Yo de la que voy a hablar de ahora en adelante es de la recién llegada, esta que hay aquí, que además ya la tenéis en Alicante. Bueno, se trata de una alga parda, Rubulopteris okamurae, que bueno, pues no he puesto centímetros porque creo que cuando veis el tamaño de las manos se queda uno más con la imagen, ¿vale? Más o menos tiene este tamaño, pero también lo podéis encontrar más chiquitito porque cambia la morfología a lo largo del año, ¿vale? Es una especie que fue descrita por unos coreanos. Es una especie que, si bien el área nativa de distribución es en las costas de Japón, Corea, China, Taiwán y Filipinas, la primera cita fuera de su área de distribución fue en el lago Tau, en Francia, en el año 2002, donde no
comportaba carácter invasor, sigue sin serlo, pero que a partir del 2015 empezó a hacerse notar en las costas del Estrecho de Gibraltar, formando proliferaciones masivas que llegaban arribadas a la playa y que empezó a despertar pues esa inquietud por parte de los gestores de playas, ¿no? Desde el año 2015, que nosotros hicimos esa identificación como Rubulopteris okamurae, una especie de Dictyotácea, pues la especie ha ido expandiéndose tanto hacia el interior del Mediterráneo, tanto en la costa norteafricana, en Marruecos, en nuestras queridas Islas Chafarinas también, en el año 2019 la vimos, hacia todo el Mediterráneo. Actualmente el límite está precisamente aquí, o límite conocido en Alicante. En Francia también en el año 2018 y nosotros recientemente pues también bueno, pues hemos podido participar en el trabajo que la cita ya en Sicilia, ¿vale? Pero también se ha ido expandiendo hacia las costas del Atlántico, tanto en las costas del sur de Portugal como en las islas de la Macaronesia. Está, y además tremendamente invasora, en Azores, en Madeira, en las Islas Canarias, ¿vale? Y pues desde hace nada, la semana pasada, ya me notificaron que también la tienen ya bastante introducida en Bilbao. Bueno, Rubulopteris okamurae es un caso de libro de lo que nosotros llamamos una invasión críptica. Es decir, es una especie que tiene una similitud morfológica tan grande con las especies nativas que ha sido muy difícil reconocer cuando estaba con nosotros, porque probablemente llevaba con nosotros muchos años y la hemos estado confundiendo con especies del género Dictyota, ¿vale? Y eso es un hándicap, es un problema a la hora de detectarla de manera temprana, ¿vale? Bueno, lo que sí que es verdad es que ha sido una especie con una capacidad de atracción mediática enorme, ¿vale? Enorme, desde su aparición o los primeros impactos que producía en el año 2015. Y ha ido copando los medios no por el impacto ambiental, que es brutal, sino por el impacto económico. Es la primera especie de macroalga en España que produce unos serios impactos económicos, como veremos ahora. Y eso forzó a su introducción en el catálogo español de especies exóticas invasoras. Bueno, los impactos ecológicos. Ahora os pondré algún vídeo también porque creo que se queda mucho más la idea. Es una homogenización absoluta de los ecosistemas marinos. Tiene una elevada capacidad competitiva, principalmente porque crece muy rápido y es una bruta produciendo nuevos individuos. Para que os hagáis una idea, y no me he querido poner muy docta y tampoco robar mucho tiempo. De un solo individuo, una especie es capaz de producir entre 200 y 300 nuevos individuos clónicos, ¿vale? En un metro cuadrado pueden haber más de 5.000 plantas de Rubulopteris, puestos en empalizado, uno así, para que no ocupe, no, me pongo así como si fuera un paquete de folio, para que haya mucho más. Pues cada una de esas 5.000 plantas puede formar entre 200 y 300, haced la cuenta, ¿vale? ¿Tiene qué? Mejor no hacéis la cuenta, sí. Ocupa un amplio rango batimétrico, pues desde cubetas intermareales hasta por debajo de 50 metros, y sigue, ¿vale? Y sigue. Una ocupación entre el 80 y el 100%, ya se está presente en varias áreas marinas protegidas y además amenaza poblaciones de especies marinas protegidas, como nuestros bosques de laminariales, ¿vale? Nuestros bosques de kelpos, nuestros bosques de fucales, que son nuestros bosques marinos, las praderas de fanerógamas marinas, Posidonia oceánica, es verdad que no puede con ella, pero los estudios que estamos haciendo lo que nos muestran es que reduce drásticamente, pues por encima del 80%, toda la flora asociada a Posidonia oceánica. Amenaza también pues Astroides calicularis, Corallium rubrum, nuestras gorgonias, nuestra amenazadísima Patella ferruginea, ¿vale? Y bueno, ahí tenéis algunas imágenes. Bueno, paso así largo. Aarón, ¿puedes poner por favor este vídeo? Para que veáis un poco la imagen que tiene un buzo. Esta es un vídeo de los fondos del estrecho de Gibraltar. Era una zona donde antes habían bosques de laminarias y bosques de fucales, con una diversidad altísima, enorme, y ahora mismo pues lo único que se ve es Rubulopteris y de vez en cuando algún pececito. No hay más nada que esto. Y se extiende, se te pierde la vista, ¿vale? Es bonito, a mí me parece bonita, como todas las invasoras, pero es realmente un drama bajo el agua. Aarón, ¿puedes pasar a la siguiente?
que hay. Sí. Rubulopteris, además, ¿le puedes dar? Rubulopteris, además, a diferencia de las otras especies de macroalgas, hemos descubierto que no necesita estar fijada al fondo. Utiliza toda la columna de agua como un medio de cultivo, de tal manera que cuando la planta se desprende, está flotando. Y esto, bueno, pues esto fue en un buceo que hicimos trabajando, pues lo que tienes es, de repente te viene por corriente una balsa enorme. Bueno, estas balsas de biomasa en suspensión son las que están produciendo un impacto económico sin precedente, principalmente al sector pesquero, y es lo que ha llamado la atención de los medios. Los pescadores lo que reportan es que salen a faenar y cuando tiran el arte al mar, sacan las redes totalmente cargadas. Eso no solamente implica que han perdido el día de faena, sino que cuando vuelven a puerto a veces tienen que gastar una semana entera en limpiar las artes, ¿vale? Y cada vez tienen menos sitio donde pescar. Actualmente, y no me voy a extender mucho, la valoración que hicimos el año 2019 para el análisis de riesgo de la especie estimaba un impacto económico de 1,2 millones por año, lo cual sabemos que hoy en día, que hay mucho más cofradías de pescadores y asociaciones pesqueras afectadas, es mucho más alto. Además, el sector, la Junta de Andalucía, pues da una serie de subsidios también, que actualmente pues son 2,5 millones para compensar esas pérdidas del sector pesquero. Pero hay otros impactos económicos asociados y son aquellos ligados a la gestión de playas. Aparecen arribazones masivas, pues en playas que son de interés turístico y que producen pues un desafío grande a los gestores de playa, esa retirada y qué hacer con esa biomasa, ¿vale? Es una especie que está incluida en el Real Decreto de Especies Exóticas Invasoras y, por lo tanto, no es una especie que se puede utilizar con fines comerciales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ahora mismo la gente ve un montón de biomasa y lo primero que le viene a la cabeza es cómo usarlo. Además, y con esto quiero ir terminando, es una especie que no solamente está considerada como invasora a nivel de España, sino que, y hay que decirlo, nuestro ministerio ha conseguido que sea la primera especie de macroalga invasora considerada a nivel de toda Europa, ya está incluida en el catálogo europeo, lo cual hace que esté bajo un paraguas normativo mucho más rígido, mucho más importante. Y termino pues mostrando un mapa de modelación de la distribución de Rubulopteris a nivel de todo el Mediterráneo, donde las escalas de rojo y naranja son las mayores favorabilidades ambientales para la especie. Pues esto es la globalización bajo el fondo marino, ¿vale? Y es lo que está ocurriendo. Rubulopteris se está expandiendo hacia todo el Mediterráneo. No he enseñado el mapa mundi de todo el mundo, pero también hay algunas zonas que son bastante preocupantes. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Siento si me he pasado. Muchísimas gracias por la intervención. Aunque han sido algunos minutos más, ha resultado extremadamente interesante. Yo creo que vamos a esperar a que participen, si os parece bien, las otras dos componentes de la mesa y después ya iniciamos ese debate o ese turno de preguntas de intercambio de opiniones. Va a hablarnos a continuación Celia Ojeda, responsable del área de biodiversidad de Greenpeace, que además es bióloga y nos puede ofrecer esa visión de una asociación internacional de activismo, ¿no?, en defensa del medio. Si te parece bien, me pongo ahí también. Como tú prefieras, cada uno que elija. A ver, yo soy más bajita. ¿Se me oye bien? No. ¿Ahora? Sí. Vale, muchas gracias. La verdad es que estar de pie me impone más, pero creo que es más fácil para pasar las diapositivas. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a Greenpeace a estas jornadas. Muchísimas gracias, Enrique, por invitarnos. Como ya bien habéis dicho, soy Celia Ojeda, soy ambientóloga, no bióloga marina, lo digo porque luego aquello no pasa nada, pero hay gente que dice, es que no sabes sobre aquello. No, porque a mí no del todo en la carrera no me lo explicaron. Y trabajo en Greenpeace desde hace 12 años. Empecé con la parte oceánica y ahora lidero el equipo de biodiversidad, lo que viene siendo todas las personas que trabajan en Greenpeace para defender la naturaleza, los ecosistemas y los impactos sobre todo que la dañan.
He venido a hablar un poco del Tratado Internacional de los Océanos, que habla de muchas más cosas que del Mediterráneo, pero bueno, también luego haciendo la presentación pensaba, pues es que además tenemos un montón de amenazas, así que me ha quedado un poco hablaros un poco de todo, añadiendo una parte que me había pedido Enrique y que yo he puesto al final de la presentación de ¿y qué podemos hacer nosotras como personas? Aunque yo creo que son las empresas aquí y los gobiernos los que tienen el melón, pero bueno, lo he dejado ahí. ¿Vale? A ver si soy capaz. ¿No? Venga, va, que tengo que aprender. Señala para allá. O yo señalaba para allá. ¿Dónde va? Aquí, ¿no? Vale. Bueno, pues la verdad es que empezar a hablar de protección del océano con esta foto, pues igual muchas os preguntáis, ¿y esta quién es? ¿Vale? Estoy segura que todos esperabais una foto idílica, un tiburón ballena, un delfín, un coral, una ballena, porque además yo sé que os gustan mucho más. Pero no, os he puesto esta foto para expresaros el trabajo de hace 20 años y que ha llevado 20 años a conseguir que esta persona, que es Rena Lee, es la presidenta de la Conferencia de Naciones Unidas, allá por marzo dijera una frase que a la mitad que hemos trabajado de conservación se nos quedó grabada en el alma, que fue el barco ha llegado a puerto, ¿vale? Ella en inglés mucho mejor que el mío, así que yo lo he traducido, el barco ha llegado a puerto. En ese momento todas las personas que estaban en Naciones Unidas, o sea, hubo de todo, hubo de gente que se tiró al suelo, hubo aplausos, hubo abrazos, hubo lloros, y os explico el porqué. Esto significa muchísimo en materia de conservación para aguas internacionales, para aguas nacionales y para el planeta en general. Significa una lucha de 17 o 20 años, según a quien le preguntes, porque, claro, pues los más viejos o las más viejas del lugar dicen no eran 20, otros no, eran 17, ¿vale? Pero significa la lucha de unos 20 años de un sector de conservación diciendo las áreas marinas protegidas funcionan, que de hecho hay mucha experiencia aquí en la Universidad de Alicante, son beneficiosas para el planeta, necesitamos proteger las aguas internacionales. Bueno, pues esta turra, así de simple, pero con muchas más comas y muchas cosas, se ha estado hablando durante 20 años. Significa también una lucha social, porque miles de millones de personas han salido a las calles, han clicado en peticiones de Facebook, en peticiones internacionales, diciendo que había que proteger el océano, que ellos estaban viendo que pasaba algo y que alguien tenía que tomar unas decisiones, sobre todo cuando veían los deshielos del Ártico, de la Antártida, entonces hablaban de todo eso. Es una lucha científica, como os comentaba, porque hay miles de millones, creo decir, de publicaciones que hablan de las amenazas de los océanos y otras miles de millones de publicaciones de los beneficios de la protección. Entonces, por fin alguien dijo, bien, vamos para ello. Y es una lucha política porque países pequeños que no ponemos en el mapa, pequeñas islas del Pacífico, llevan años reclamando una protección de los océanos, porque son los primeros que se han visto desplazados por las consecuencias del cambio climático. Son los primeros que han tenido que dejar de comer determinadas especies pesqueras, de las únicas que pueden comer, porque han visto que han desaparecido. Verse desplazado por las consecuencias del cambio climático de tu isla no es mover tu casa 2 metros para adentro, es dejarlo todo e irte a vivir a otra isla. Y eso implica mucho. Y esas consecuencias, que igual nosotros vemos en unas lluvias torrenciales, ya las está viendo muchísima gente dejando su lugar de vivir, dejando sus hábitos de comer para cambiarlos. Y estos países llevan años luchando y años diciéndoles a países como Europa, bueno, a lugares como Europa, como Estados Unidos, como Reino Unido, como los países de América Latina, que tenían que proteger los océanos. Hay que dejar que, claro, y me gustaría marcar mucho, de hecho creo que lo ha dicho Teresa Rivera en su vídeo, que España ha jugado un papel muy importante en esta protección de los océanos y de hecho ha sido uno de los países que más ha liderado dentro de la Unión Europea un apoyo y un cambio positivo para que esto tuviera lugar. Vale, y ahora os pongo la foto del tiburón ballena para compraros a lo mejor la parte más ardua, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de un tratado? ¿Qué implica un tratado internacional de los océanos? Bueno, pues como os digo, en marzo se aprobó, además luego empiezan estas cosas de Naciones Unidas y luego en junio se adopta y luego en septiembre se firma. ¿Todo esto qué es? Bueno, pues esto lo que implica es que es un convenio multilateral, es decir, de muchos países, es el más importante desde el Acuerdo de París, que ese seguro que os suena, que es el que decía la gente, no, es que no
no podemos subir más del 1,5, bueno, pues llegar hasta ahí también tuvo un montón de sus negociaciones políticas, pues esto igual, ¿no? Pero hablando de los océanos. Es el primer tratado legalmente vinculante que obliga a conservar la vida marina. Hasta ahora los países podían hacer y deshacer. Había muchas normativas europeas, había algunas normativas internacionales, pero hay unos lugares donde nadie tiene derechos, pero nadie tiene deberes, pero nadie tiene deberes, pero todos tienen derechos. Donde cualquier industria se puede establecer, pero no tiene por qué rendir cuentas. Esas son las aguas internacionales, que hoy por hoy están protegidas solo un 1% con una protección efectiva. Y evidentemente son mucho espacio dentro del medio marino que nos puede servir de zonas de conservación y que pueden exportar y fomentar y ayudarnos a defender con esa biodiversidad que vamos a proteger ahí. Nos ayudarán a defendernos de muchísimas cosas, como por ejemplo de las consecuencias del cambio climático, o nos ayudarán a defendernos, por ejemplo, de las especies invasoras, que ya hemos visto las consecuencias que traen. Ya he aprendido, vale. Bueno, ¿y qué pasaría si protegemos todas estas zonas? Bueno, lo que se pide, y este tratado habla, es que como mínimo tendríamos que proteger el 30% de la superficie de aguas internacionales para 2030, que es un poco los círculos que veis ahí marcados en color marrón, que no es tanto, porque a veces que la gente dice el 30% del océano, bueno, pues no es tanto. Es el mínimo, porque lo ideal hubiera sido un 50% para 2030, pero es el acuerdo al que se ha llegado. Dejaros claro que esto sería la protección del 30%, las zonas estas que veis más marrones, porque hoy por hoy solo tenemos un 1% protegido, es decir, vamos, comparado con eso sería un puntito ahí en medio, que no sabríamos muy bien cómo ponerlo. Además, este tratado es muy importante porque se une a un acuerdo que tuvo lugar en Canadá, en Montreal, que se llaman Kunming-Montreal, y una manera de pronunciarlo que viene a ser que la CBD, igual os suena poco, pero seguramente conocéis la COP, las cumbres del clima, es algo que todos sabemos, que está ahí, además sabemos que ahora va a ser en los países árabes, petroleros, y allí nos vamos a hablar de cambio climático y tal. Todo conoce el mundo, conoce París. En 2019 la COP del clima fue en España, en Madrid, con lo cual, bueno, pues la CBD, digamos que es la COP o la cumbre de la biodiversidad. Y nos habla de proteger la tierra y los océanos. En ese mismo año, en el 2022, en diciembre, se acordó también, dentro de esa cumbre de biodiversidad, que teníamos que proteger el 30% para 2030 de la tierra y de las aguas territoriales, con lo cual ya tenemos dos acuerdos muy grandes donde nos dicen que tenemos que proteger tanto las aguas internacionales como las aguas territoriales que pertenecen a cada país. En el caso, por ejemplo, nuestro de España, creo que tenemos aproximadamente entre un 15 o así de aguas protegidas, pero el Ministerio se ha ya comprometido a proteger el 27% a través de reservas marinas, de parques naturales, de parques nacionales, el 27% para 2027, que es un gran avance. Es cierto que 2030 está aquí, ahora mismo no soy capaz de calcular, pero 7 años más o menos, y si tenemos un 1%, llegar al 30% implica mucho trabajo de políticos y políticas y mucho trabajo de científicos y de científicas para lograr ese mapa. Vale. Como veis, antes os planteaba la pregunta de si hemos salvado los océanos con el Tratado Internacional y me lamento deciros que no, porque el Tratado de los Océanos nos habla de proteger de una zona, unas grandes zonas, pero seguimos teniendo al menos, y voy a contar, 3 industrias que nos siguen invadiendo los océanos y que siguen sobreexplotando los océanos. Una de ellas es la industria pesquera de aguas internacionales, que sabemos que en los últimos años, desde el 2018, se ha incrementado en un 22,5%. Otra es la industria de los plásticos. Creo que todos somos conscientes y todas somos conscientes de la cantidad de plásticos que invaden nuestros mares. Como nosotros decimos desde Greenpeace, luchar contra la contaminación por plásticos no se tiene que hacer en el mar, ahí es donde no tiene que llegar, sino que se tiene que hacer en tierra. Y la otra industria que no queremos que llegue es la industria de minería marina, que es extraer una serie de metales que implican que necesitamos para hacer baterías, para hacer ordenadores, para hacer móviles, que se pueden extraer de otra manera y que hoy por hoy es una industria que no existe
en el fondo marino, que solo está de manera exploratoria, pero que lleva muchos años intentando luchar para poderse instalar y poder seguir dragando los océanos. Evidentemente, esta industria, además de destruir los hábitats, destruir la biodiversidad, estaría eliminando y soltando muchísimo CO2 que está capturado en los océanos. Y añadir la última, que eran 4, eran más de 3, que esto creo que a todas os sonará, que es que en los océanos, además de todas las industrias que he dicho, la pesquera, los plásticos, la minería, las especies invasoras que nos acaban de contar, se ven influidos por el cambio climático. Este es un mapa de este verano, son las altas temperaturas que hemos sufrido en el Mediterráneo, como podéis ver es el más caliente en este verano, las temperaturas son las más altas registradas y esto está implicando consecuencias sobre la biodiversidad, consecuencias para que, por ejemplo, las especies invasoras se sientan bienvenidas, y consecuencias para que veamos fenómenos meteorológicos extremos que nos afectan cada vez más y cada vez más a nuestra vida. Vale, igual que empezaba con una frase positiva en la que hablábamos de una parte de la protección, sí que me gustaría acabar, y luego nos da espacio para el debate, con esta frase que dijo Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, hace bien poco, creo que fue en septiembre. Hablaba en referencia a los grandes incendios, a los huracanes del Mediterráneo, donde hablaba y decía: la humanidad ha abierto las puertas del infierno. Y esto nos llega a decir que lo que estamos haciendo en la actualidad es poco, necesitamos hacer más y necesitamos cambiar nuestros patrones. Evidentemente, como me pidieron que además os diera algunas recomendaciones, yo, digamos, vale, muy bien, ¿y cómo podemos nosotros como personas cerrar las puertas del infierno? Pues sinceramente, desde mi punto de vista, está complicado. Como personas podemos hacer mucho, pero creo que no podemos poner la responsabilidad sobre las personas, individuos, sino que las empresas y los gobiernos tienen que generar ese cambio para que como personas podamos hacerlo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues podemos consumir menos y mejor, movernos de manera sostenible, consumir energía sostenible, eliminar el consumo de plásticos de un solo uso, votar a partidos que nos protegen y que protegen el medio ambiente, pero de nada nos sirve, y por eso pongo el ejemplo de las industrias, de decidir que en el caso de los plásticos, decidir que no vamos a comprar nada más envuelto en plástico, si cuando vamos a hacer la compra a un supermercado es una tarea imposible y, vamos, casi heroica. Entonces, necesitamos hacer cambios individuales, pero para cerrar las puertas del infierno o al menos ponerles un tranco, necesitamos que sea un camino conjunto entre las industrias, los partidos políticos y la ciudadanía. Y ya está, porque me habías dicho, tío. Pues no. Aquí, no, que no ves. Este para pasar. Sí. Y luego para el puntero eso. Ah, el puntero no lo uso yo. Bueno, muchísimas gracias, Celia, porque además la he apurado y seguro que te he obligado a resumir. Nos queda la intervención en la mesa y luego seguimos hablando de Carmen Barberá, que es profesora de la Universidad de Alicante, profesora titular, doctora en Ecología Marina y compañera de la universidad. Por lo tanto, por favor, intervención ceñida un poquito al tiempo y luego ya debatimos. Gracias. A ver, así está. Bueno, pues ya lo sabéis, mi nombre es Carmen Barberás, soy profesora del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante. Y además también trabajo en el Centro de Investigación Marina de Santa Pola, que es un laboratorio costero ligado a la universidad. Y precisamente en ese laboratorio realizamos muchos trabajos de algo que se ha hablado aquí, que son las especies invasoras. Y en particular yo trabajo con el cangrejo azul, que es una especie invasora animal, y nada, tenemos aquí algo en común. Bueno, pues, ¿de qué os voy a hablar ahora? A mí me han pedido, aunque mi especialidad son estas especies invasoras animales, me han pedido que os hablen desde el punto de vista de la ecología, de las principales amenazas que acechan los océanos. Si buscamos en Internet, cualquiera puede hacerlo, encontramos que van a hablarnos sobre todo
las búsquedas nos van a dar como resultados el cambio climático, la explotación y la contaminación son las amenazas más importantes. Aquí hay una fotografía de un artículo de divulgación, pero que habla de un artículo científico que se elaboró en el 2011 y que precisamente evaluaba en fondos profundos, o sea, fondos, estamos hablando de más de 1.000 metros de profundidad. Si todos estos impactos se están apreciando a más de 1.000 metros de profundidad, pues imaginaros en nuestro entorno cercano. Estos impactos, ahora vamos a ver, os voy a describir brevemente cómo son y cómo afectan a la vida marina. Y la mala noticia es que hay impactos que son irreversibles, es decir, podemos hacer algo y debemos hacer, pero es verdad que hay impactos que ya se nos escapan a nuestro poder de operación como especie. Uno de ellos son la destrucción de hábitats, especies, sobre todo especies lo que se llaman bioingenieras, que ahora después os pondré unas fotos para que veáis cuáles son estas especies. Son especies bioingenieras, se llaman así porque generan hábitats y además suelen ser especies que de alguna manera contribuyen de una forma muy importante al equilibrio de los mares, ya sea como pulmón de los mares, ya sea como generando hábitats o también como sistemas que absorben el CO2, que habréis oído hablar del efecto invernadero. Bueno, pues todos estos hábitats son muy importantes para reducir el efecto invernadero, la acumulación de CO2, la acidificación de los océanos y muchos problemas que veremos a continuación. ¿Quién destruye estos hábitats? Pues muchas actividades humanas, desde la pesca, pero también todas las actividades humanas que tienen que ver con la transformación de la costa, los dragados, los puertos. Bueno, son acciones que destruyen el hábitat y ya son irreversibles. Luego, por supuesto, invasión de especies marinas, que esto puedo introducirlo ya como una pregunta para el foro, ¿no? O sea, realmente ¿es reversible la introducción de una especie marina? Bueno, en mi opinión es bastante complicado. Y luego el cambio climático. Podemos hacer cosas para mitigar los efectos del cambio climático, pero eso está ahí y no lo vamos a poder parar. Y luego hay efectos que son reversibles, o sea, que pueden ser graves, como la contaminación, la sobrepesca, la eutrofización, que es un tipo de contaminación que está relacionada con que metamos mucha materia orgánica en el medio, y esto sí que podemos hacer mucho, o sea, son reversibles y como tales tenemos que hacer un gran esfuerzo y es un desafío muy grande, pero se puede frenar. Bueno, unas fotografías, no me aclaro yo muy bien. Las regeneraciones de playas, estamos ya muy acostumbrados a las playas artificiales, pero han causado impactos importantes. Ahora cada vez se está haciendo menos, dragado de puertos, pesca de arrastre. Os comentaba que son amenazas importantes para la biodiversidad en general y la destrucción de hábitats. Buscamos en Internet y encontramos noticias como estas. En la bahía de Palma se ha perdido un 37% de Posidonia por los vertidos, ¿vale? Los vertidos urbanos, estamos pensando en los vertidos urbanos, son una de las causas principales de contaminación. En el litoral de Murcia también los emisarios submarinos, que son esos vertidos de las aguas tratadas, en teoría tratadas, pero que muchas veces pues no tenemos la tecnología para poder hacerlo de una forma eficiente, van al mar. Aquí tenemos un emisario submarino y causan impactos importantes. Ahora esto se está acelerando y está yendo. Bueno, entonces las fuentes de contaminación marina, que es un importante agente estresor de nuestro planeta, hay muchos, los hidrocarburos, las aguas residuales, los plásticos, que os van a hablar mucho en este foro, pero bueno, no hay que perder de vista los plaguicidas, los herbicidas, fertilizantes químicos, detergentes,
algo que estamos utilizando diariamente, que ya se sabe que llevan unas sustancias químicas que afectan mucho al ambiente, pero que aún así es muy difícil de frenar, porque en nuestros hábitos diarios tenemos muy incorporadas el uso de estos agentes químicos y también necesarios. ¿Se pueden sustituir? Por supuesto se pueden sustituir, pero conlleva mucha inversión de dinero. No puedo ir para atrás. ¿Me puedes, Aarón? Pues. Luego, ¿cómo afecta esta contaminación? Bueno, por supuesto, altera la vida marina, pero es que además tenemos que saber que todo eso se acumula en los organismos, se acumula en el pescado, se acumula en los mariscos y nosotros también lo ingerimos. Entonces, es nuestra responsabilidad, ya no solo por proteger el planeta, sino por salud, es nuestra responsabilidad exigir que de alguna manera todos esos contaminantes se evite que lleguen al océano. Hablamos de microplásticos y, bueno, cada vez más se ven noticias de que están presentes en la sal marina, ¿vale? Hay muchos estudios en los que se sabe que esos microplásticos afectan a nivel de nuestra salud, de la salud de todos los organismos, porque se acumula también en nuestro cuerpo y se acumula y puede afectar, incluso actúan como disruptores que se llaman endocrinos, que afectan a todo nuestro sistema hormonal, o sea que no es algo que no nos tenga que preocupar. Hablando de contaminación, tampoco tenemos que olvidarnos que no toda la contaminación es física y química, o sea, también hay ruido, se extinguió el silencio, las ondas sonoras también nos afectan a nosotros, nos afectan a muchos organismos marinos y especialmente lo podemos ver muy claro en las ballenas, en los mamíferos, tortugas, animales marinos que tienen sus propios sistemas de geolocalización y todos estos sistemas se ven afectados y entonces se producen pues esos varamientos, animales desorientados que no llegan a buen puerto. Bueno, el problema de los plásticos es descomunal, se puede solucionar. Ahora hay medidas también, en el 2021 comienza un tratado internacional para regular esta contaminación. Tampoco sé mucho cuáles son las medidas, pero me imagino que para el 2024 ya saldrá una normativa que nos ponga fin a que generemos tanto plástico, que no lo necesitamos. Luego también esto da un poco de miedo, se están diseñando proteínas y tratamientos para degradar los plásticos. Es una buena noticia, pero también es peligroso, porque cuando podemos evitar el impacto antes de que se produzca y tenemos una medida que lo solucione, pues hay un peligro también. Bueno, el cambio climático es un peligro inminente y está produciendo aumento de temperatura, cambios en la circulación oceánica, problemas de hipoxia, porque también las capas de agua, al aumentar la temperatura, que además el agua caliente siempre se queda en las capas superiores, produce una estratificación y el agua se acumula y se producen problemas de hipoxia, cambios en la acumulación de nutrientes, conllevan muchos problemas. Y aquí tenéis una gráfica, es algo real que ya se está viendo desde 1982 hasta la actualidad. No sé dónde está el 2018, eventos de calor extremo. Son como olas de calor y, lógicamente, se están incrementando y eso es algo que está totalmente comprobado y que es muy difícil de parar. A nivel ecológico, ¿qué produce el calentamiento global? Pues, por supuesto, lo que os he comentado anteriormente, pero sí que se está viendo en muchos animales que se les llama centinelas del medio marino, porque son los que primeros que se detectan esos efectos de los cambios climáticos. Blancamiento de corales, aquí tenemos algunas especies de coral, de gorgonia,
blancamiento, o sea, los animales son muy susceptibles al aumento de temperatura y se produce mortalidad del tejido y eso es lo que se llama blancamiento. Luego también hay especies que se están expandiendo, se están yendo al sur, al norte, o sea, están habiendo cambios en la distribución de especies y, por supuesto, todos estos cambios de temperatura favorece, como ya han dicho anteriormente, la entrada de especies tropicales, ¿vale? Porque van a encontrar su medio ideal. Luego también se pueden producir extinciones locales en determinados momentos y, bueno, todo esto son indicadores, digamos, de alerta temprana, pero ya es bastante evidente. Y luego otro de los problemas que tenemos es la acidificación del mar, es decir, tiene que ver con que el agua, en el agua, aquí tenéis un esquema en la parte superior derecha, en el agua hay un equilibrio entre determinados gases, el CO2 entre ellos, y este gas se descompone, se generan una serie de sustancias más ácidas, más básicas y una liberación de átomos de hidrógeno y eso es con lo que se mide el pH, lo que se mide la acidez o como sea una sustancia. Entonces, el aumento del CO2 pues hace que la acidez del mar aumente. Y esto también tiene una repercusión muy importante en los organismos marinos. Al aumentar el pH, al disminuir el pH, por lo tanto, aumentar la acidez, hay problemas de que los animales generen sus estructuras calcáreas, ¿vale? Entonces, ahí se producen muchos problemas, como es el blancamiento del coral, pero también muchos crustáceos y otros animales como los equinodermos, los arrecifes de coral es el ejemplo más conocido. Ya termino. Y, bueno, pues esto. ¿Qué ecosistemas se ven afectados? Pues todo lo que podáis imaginar, con estos problemas de blanqueamiento, acidificación, subida del nivel del mar, calentamiento global, se verán afectados ecosistemas litorales, los que vemos cuando nos bañamos en la playa, pero luego ecosistemas de grandes profundidades. Aquí tenéis una fotografía de un bosque de cistoeseiras en el canal de Menorca. Aquí no se ve muy bien, pero es un fondo de Mael. Voy a poner una foto, que son algas calcáreas, que son como el arrecife de coral, pero en algas. Forman fondos muy importantes, entre 50 y 100 metros de profundidad, o sea, tenemos algas a 100 metros de profundidad. Y aquí tenéis el alga. Todo esto se verá muy afectado por el cambio climático, los arrecifes, el coralígeno y también estructuras y hábitats, especies bioingenieras como son las gorgonias, los corales y, por supuesto, la posidonia, que son nuestro gran aliado y el pulmón del Mediterráneo. Todo esto se podrá ver afectado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo he comentado, hay impactos que son irreversibles, pero hay otros que son reversibles y ahí es donde tenemos que ponernos a trabajar. Hay mucho trabajo que se hace, pero aún así advertimos, y por ejemplo en el CIMAR, que recibimos colegios, recibimos institutos, que el trabajo de concienciación es muy importante. O sea, desde muy pequeños los niños tienen que ser concienciados de que hay que evitar contaminar en todas las formas posibles, tanto de plásticos como de basuras y por supuesto, también tenemos que hacer una presión para que las entidades, los gobiernos, apliquen las normativas para evitar la contaminación. O sea, nosotros podemos hacer algo, pero sobre todo presionar. Entonces, concienciar en centros de enseñanza para que desde pequeños los niños estén totalmente conectados con esta realidad, al público en general y luego especialmente también a turistas, ¿vale? Porque una de las cosas que nos afectan mucho, sobre todo en las zonas litorales, es que el que viene de fuera, pues tampoco, como viene de fuera, pues no cuida, ¿no? Entonces ahí también tenemos que hacer un gran trabajo de concienciar al turismo.
Bueno, y con esto termino mi exposición. Gracias. Bueno, ya nos reubicamos todas en nuestros sitios. Muchísimas gracias a las tres. Realmente, de verdad que han sido exposiciones interesantísimas. Yo creo bastante ceñidas al tiempo y os lo agradezco. Yo creo que antes de iniciar un debate entre nosotras o plantearos algunas preguntas, me gustaría dirigirme al público por si alguien tiene alguna cuestión. Ya sé que llevamos un buen rato de debate. Yo he apuntado varias cuestiones, pero quería dar primero la oportunidad a la gente del público. No sé si la gente que está en streaming no tengo posibilidad de saber si han hecho preguntas, pero bueno, si las hubiera, pues ya nos la comunican. Si no es el caso, o en tanto la gente se anima, porque siempre cuesta. Yo he tomado muchas notas de la intervención de cada una de vosotras. Carmen, es verdad, no he mencionado lo del CIMAR y me parece un centro fundamental. Habría que visitarlo por parte de todos, por parte de la ciudadanía en general. Como digo, he tomado muchas notas. Lanzaría una pregunta para cada uno de vosotras y luego ya, si queréis, debatimos o incluso si entre vosotras tenéis alguna cuestión que plantearos, estupendo. María, has hablado de la globalización de fondos marinos, aplicar el concepto de globalización a lo que pasa en los fondos marinos me parece muy interesante, ¿no? Porque es lo que nos pasa en la superficie y también el tema de la homogeneización, ¿no? Nos estamos homogeneizando también como seres humanos, hay cada vez menos diversidad entre las personas. Pero ¿dónde tendríamos la esperanza para cambiar esto? Quiero decir, ¿hay alguna opción de que el tráfico comercial mundial, el tráfico marítimo, o quizás sea la economía al final, ¿no? Si realmente se pone en peligro el futuro del sector pesquero, del turístico, ¿será el momento en que gobiernos y empresas, como decía Celia, se pongan las pilas o tenemos que depositar la esperanza en otro lugar o no hay esperanza? Cuéntanos. Sí, bueno, pues es una pregunta interesante y compleja y sencilla de responder a la vez, ¿no? Con las especies exóticas invasoras se sabe que la mejor medida de gestión es siempre la prevención de su introducción. A mí me gusta mucho poner el símil del COVID, ¿no? ¿En qué momento fuimos capaces de controlar el COVID? ¿En qué momento fuimos capaces de ponerle remedio, entre comillas, ¿no? Pues cuando ralentizamos la tasa de contagio, ¿no? Evitando que el virus se dispersara, ¿no? Pues poniendo, digamos que vacunándonos y frenando, ¿no? Evitando que la gente enferme. ¿Quién es mejor médico, el que cura o el que evita que el paciente enferme, ¿no? Pues es lo mismo en los ecosistemas, ¿no? Tenemos que evitar que enfermen y eso es un mensaje que hay que lanzar a los gestores. Cada euro que se invierta en prevención de un impacto es un dinero que a largo plazo se multiplica por varias decenas de veces. Lo único que pasa es que muchas veces pues se funciona y lo estamos viviendo ahora, ¿no? Pues a golpe de voto, de campaña de voto, y aquí hay que tener una perspectiva, ¿no?, de conservación mucho más larga y pensar que lo que nosotros tenemos ahora es solamente un depósito temporal. La responsabilidad que tenemos es de preservar para los que vienen detrás. A mí me preocupa qué van a ver mis hijas dentro de 20 años cuando metan la cabeza debajo del mar, ¿no? Y no me despisto de la pregunta que no se me ha olvidado. Es el control de vectores. Existe un convenio internacional de control de las aguas de lastre. Ese convenio, por ejemplo, hay que hacerlo cumplir. No podemos dejar que vengan embarcaciones con aguas de lastre, que nos suelten eso, pues miles de toneladas que no sabemos con qué vienen en nuestros puertos. Tenemos referentes a nivel mundial de buena gestión de especies exóticas invasoras. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de Nueva Zelanda, que hacen un control súper eficiente, ¿no? Los sistemas insulares son muy amenazados por especies invasoras y
Nueva Zelanda tiene pues, sanción. Aquí, por desgracia, se trabaja con sanciones. Si el que causa un impacto no es penalizado, pues primero va a seguir haciéndolo y luego es muy mal ejemplo para los demás. Y luego, eso en cuanto a la introducción de especies desde lejos, ¿no? Pero una vez que la especie se ha introducido, voy a poner un caso concreto, la identificación de los vectores de dispersión local son muy importantes. Nosotros hemos identificado con Rubulopteris que las actividades pesqueras no son solamente las principales, el sector pesquero no solamente el principal impactado, sino que también es clave en la prevención de la dispersión de la especie, porque si un pescador que tiene el arte infectada empieza a limpiar su arte por toda la travesía que hace hasta puerto, pues va sembrando de Rubulopteris todo el camino. Si hace esa limpieza en puerto, pues ya los fondos del puerto están totalmente infectados. Entonces hay que trabajar con este sector y de hecho es lo que estamos haciendo ahora, pues con las cofradías de pescadores, desarrollando protocolos de desinfección, informándoles del problema, concienciándoles de que ese pequeño gesto de todos es importante, pero sobre todo el prevenir. Si alguna persona aquí, por ejemplo, es buceadora recreativa o tiene una embarcación recreativa, es importante esa vigilancia, esa desinfección. No me extiendo más, que esto podría yo. No, muy bien, muy interesante, muchas gracias. Celia, hablabas de... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto al concepto de depositar la responsabilidad más en las empresas y en los gobiernos que en lo que podamos hacer individualmente. No para librarnos de nuestra responsabilidad individual, sino porque de alguna manera descargar sobre cada uno de los ciudadanos, sobre la ciudadanía, la responsabilidad de un comportamiento más sostenible, más socialmente responsable, más protector, es darnos una misión imposible y además genera mucha desazón, ¿no? Yo creo que hay una parte también de nuestra juventud que está muy desanimada y muy en la idea de que esto ya no tiene solución y al final, claro que sí, que cada gesto individual es importante, pero como digo yo, si yo ahorro el 3% del agua que gasto en un año, estará fenomenal, pero si lo hace la industria de la moda, que ahorrara el 3% la industria de la moda el agua que gasta, pues vamos, el impacto sobre el planeta se multiplicaría enormemente, ¿no? Quería preguntarte, cuando dices que el Tratado de Protección de los Océanos, claro, yo soy jurista, no lo he dicho, yo soy profesora de Derecho, y cuando he oído tratado legalmente vinculante, no he tenido ocasión de leerlo todavía. ¿Hay un tribunal? Quiero decir, ¿hay condenas? ¿Se les puede...? Si lo sabes, yo no lo sé, pero porque realmente, os seré sincera, las normas se cumplen cuando existe la posibilidad de exigir que se cumplan, ¿no? Y si no tenemos un tribunal al que dirigirnos, una entidad a la que exigir que pueda condenar, no sé si yo no he tenido ocasión, no sé si tú habrás tenido ocasión. Pues yo tampoco he tenido ocasión, lo que sí que... Bueno, no sé. Lo que sí que es verdad es que el tratado va a ser muy difícil de establecer si no metemos a la industria pesquera y a la industria minera dentro del tratado, ¿vale? Entonces no estamos hablando no solo de un tribunal que desconozco, igual a lo mejor Carmen lo conoce más o no lo sé, pero o sea, un tratado internacional, proteger los océanos el 30% y luego tener organizaciones regionales de pesca, que es las organizaciones que distribuyen las cuotas pesqueras o cómo se pesca y dónde se pesca, pero que estén en paralelo, pero que no esté el tratado por encima de todos los impactos que afectan al medio marino, pues va a generar esos roces, ¿no? Pero claro, quiero acabarlo mirando con una mirada positiva, porque claro, es que proteger el 30% del océano para 2030 es que es necesario y tiene que ser así, ¿no? La historia es que el 70% restante, por decirlo de alguna manera, y hablando en números como a grosso modo, se ha gestionado de manera sostenible, es decir, que transformemos la industria de la pesca, transformemos la industria, pues las industrias contaminantes que hemos citado aquí, que no dejemos que la minería marina se establezca en los océanos, o sea, es un poco un cómputo de todo. Bien. Y una pregunta también que has comentado muy brevemente y me ha parecido muy interesante.
el tema de la emigración climática, ¿no? Greenpeace está trabajando también en esa materia, entiendo, ¿no? Porque parece que a veces disociemos planeta y personas, lo cual es una estupidez, sinceramente, ¿no? O sea, Greenpeace trabaja con personas, yo sé que es lo que menos se ve, lo que más se ve son las acciones, soy consciente, se ve muy poco de nuestro trabajo político, muy poco a lo mejor de nuestro trabajo empresarial, pero sí, trabajamos con personas, igual que trabajamos con el sector primario, con pescadores, con mariscadoras, con ganaderos, ganaderas, trabajamos con las personas que están yéndose de esas islas. De hecho, a lo mejor no en nuestro caso, que quizá aquí viviendo en España pues es mucho más difícil tener a esa gente, pero sí que todas nuestras oficinas que están en las oficinas del Pacífico están trabajando con estas comunidades. En nuestra manera de trabajar, pues por ejemplo, estamos llevando a comunidades de las islas del Pacífico a las reuniones de la ISA, que viene siendo el organismo que habla sobre la minería y va a ver si concede o no los permisos, para expresar en esas organizaciones políticas cómo ellos se sienten afectados si ponemos industrias de minería marina para el resto del mundo, porque ellos no van a tener esa industria en sí, ¿no? Cómo esa industria ha llegado a su pequeña isla con una empresa que ni siquiera les va a dar a ellos empleo, se va a establecer y va a afectar a las pesquerías, va a afectar a la población. Pues igual con el cambio climático, trabajamos con esas comunidades ayudándolas en muchos casos a desplazarse, porque no les queda otro remedio. Sí, que es ya como lo último, ¿no? Lo que no se querría hacer, pero que no queda más remedio que... Claro, entramos en la parte de ayudarles a desplazarse y luego entramos en la parte donde se han desplazado, empezar a hablar de las consecuencias del cambio climático, incluso les llevamos a reuniones como de Naciones Unidas para que den su voz, poniéndoles nuestras sillas, ¿no? Las sillas de nuestra organización como plataforma. Cedemos nuestra voz muchísimas veces para que la puedan tener estas comunidades. Ajá. Muy bien, muy interesante, gracias. Carmen, hablabas en tu exposición de cambios reversibles y otros irreversibles. La palabra irreversible asusta mucho, ¿no? Es como muy descorazonadora. Y yo querría preguntarte bueno, hablabas de un posible tratado internacional también, veremos en qué términos, ¿no? Y con qué contenido. El tema de los microplásticos, que se habla mucho de ellos, ¿es reversible o irreversible? Y si es irreversible, claro, ¿qué esperanza damos? ¿Cómo lo afrontamos? Porque es verdad que también esa noticia que has comentado, la proteína sintética, ¿no? El peligro de generar algo artificial para solucionar un problema artificial y ayudar a la naturaleza, bueno, y los posibles efectos secundarios a medio y largo plazo. Es decir, estamos un poquito escarmentados ya, ¿no? Los seres humanos de buscar soluciones artificiales que luego generan unos efectos secundarios que no se valoraban. Bueno, nos ha pasado con todo el desarrollo industrial, ¿no? Toda la contaminación, el uso de los fósiles para movernos. Bueno, ¿qué nos puedes decir tanto de una cosa como de la otra? A ver si me oís, sí. Sí, la verdad es que suena duro la palabra irreversible, pero es la realidad. Yo creo que la realidad. A lo mejor hay alguien que piensa otra cosa, pero yo creo que lo bueno es que hay que quedarse con los que son reversibles. Hay que quedarse con esos y luchar, pero de una forma real, porque el problema mayor es la contaminación, y la contaminación por plásticos es ya algo descomunal, pero la lucha que se está realizando ahora es ineficaz. O sea, nos están cobrando las bolsas cuando vamos al supermercado, ¿vale? Pero es que no debería de existir. O sea, no me lo cobren, no es esto, no es una medida. Estamos todos pensando que no hay que consumir plásticos, pero está por todas partes, es muy difícil frenarlo. No lo digo como crítica a la organización ni mucho menos. Yo también compro botellas de plástico, pero no lo podemos frenar porque forma parte de nuestro día a día. Entonces, yo creo que la contaminación por plásticos es reversible y se puede. Es un desafío muy grande, pero es reversible. Lo que pasa es que ya hay mucho plástico en el océano.
hay mucho plástico por todas partes. Ya os he puesto la foto en la sal, ¿no? O sea, es algo que ya forma parte del sistema y que se degrade y desaparezca, pues puede tardar muchísimos años, no sé qué cifras dar, pero muchísimos años. Entonces, aunque ahora dijésemos stop, no se fabrica más plástico, seguiría existiendo, habría ahí una resaca de este impacto, ¿no? Seguiría existiendo durante cientos de años. Y entonces, desde ese punto de vista, hay que acogerse a esto. O sea, el cambio climático, la entrada de especies de fuera, para mí son irreversibles. No se puede frenar. Entonces, todos los impactos que he comentado se pueden frenar. Y esa es la esperanza, ¿no? Y las especies invasoras, tú puedes frenar su entrada. Una vez que han entrado, puedes evitar que se disemine, pero está ahí y entonces ya no la puedes eliminar, ¿no? Entonces, el mensaje esperanzador es que a nivel técnico tenemos los medios para frenar toda esa contaminación. La tenemos y tenemos alternativas. Lo que pasa que no interesa muchas veces porque hay una industria detrás muy importante. Lo que pasa, ¿qué tenemos que hacer? Pues el mensaje que he lanzado antes. Nosotros podemos dejar de utilizar, de consumir, luego también, ¿no? La industria alimentaria genera unos impactos muy, muy fuertes, porque además consumimos cosas que vienen de lejos, más que las que están aquí cerca. Bueno, todos sabéis, ¿no?, el problema que hay, que no, al final es más barato consumir naranja que viene de Chile o no sé de dónde. Todo esto genera un impacto bestial. Entonces, la industria de la alimentación también tiene que dar un cambio. Claro, frenar todo esto es ir contra un sistema que está, la rueda del capitalismo está puesta en marcha y es muy difícil frenar, pero ahí nosotros sí que podemos hacer algo. O sea, si nosotros dejamos... El ejemplo que siempre pongo, ¿no?, cuando hubo una campaña muy importante en España que decía pesqueñines no gracias, es decir, no comamos pescado pequeño. Esa campaña generó un cambio importante, es decir, la concienciación social hizo que no se consumiesen y que, por lo tanto, a los pescadores tampoco les interesase pescarlos y que se pudiesen aplicar las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Pesqueñines no gracias, plástico no gracias, consumo de productos locales mejor, ¿no? No digo que no haya un comercio, pues claro que tiene que haber, ¿no? Nos tenemos que beneficiar de la diversidad que hay en el mundo y de que tenemos las formas de traerla aquí, pero todo con mesura, ¿no? O sea, no podemos dejar que esa rueda siga adelante. ¿Difícil de frenar? Sí. O sea, y yo soy una persona optimista, pero veo que es muy difícil de frenar la rueda de cómo está montado el sistema. Pero bueno, hay que, en la medida de lo posible, todos y sobre todo los que estamos concienciados, el mensaje hay que lanzarlo, ¿eh? Esto es como educar a los hijos, ¿no? Tú, el mensaje lo tienes que lanzar y a ver, y cuanto más llegue, mejor. Y por eso también hacía mucho hincapié en esa concienciación de los niños y del turista, porque también estamos, ¿no?, porque todos somos turistas cuando vamos a otro sitio, estamos acostumbrados a consumir sin pensar realmente el daño que puedas causar en ese sitio, ¿no?, tanto a nivel biológico como humano. Bueno, no sé si he contestado tu pregunta, pero... Sí, y más cosas, seguro. Creo que hay una pregunta del público y no sé si se oirá, no sé si hay un micrófono. No, es porque lo oigan en la gente que está online. Se nos oiría, pero si no, los compañeros online no nos escuchan. Adelante. Hola, buenos días a todos. No sé si estás... Acércatelo un poquito más. Soy Remedios Russo y soy armadora de un barco de arrastre. Entonces soy del sector pesquero, tengo conocidos en todo el Mediterráneo, el norte, por todas partes.
muy bien, me ha encantado toda la información que habéis dado, sobre todo la profesora sobre la invasión de las algas. Ha dejado claro que hay caladeros que se están perdiendo. No todo es que se le achaca, ahora ya parece que se está cambiando ya un poco la mentalidad, porque todo se le achacaba al sector pesquero. Yo conozco gente de Andalucía que salen al día y lo tienen perdido, nada más cogen que alga, y entonces se agradece. Por otra parte, aquí la doctora Carmen ha puesto como punto de mira, punto negro, la pesca de arrastre. La pesca de arrastre es una modalidad de las más reguladas y más vigiladas, es tan buena o tan mala como otra cualquier modalidad, siempre y cuando según cómo se use. Y como ha dicho también la doctora, somos los humanos los que lo cambiamos todo. La bahía de Santa Pola, ya que es conocedora de lo que es la zona esta, la bahía de Santa Pola, escuchado por hombres del mar, que son los que verdaderamente saben lo que había y lo que hay ahora, era muy rica, mucha variedad. ¿Qué pasa? Algún pensante hace años, que no hace tantos, decidió poner bloques de cemento por toda la bahía de Santa Pola y la zona de Alicante, bloques de cemento. ¿Qué pasa? Especies que eran ahí ricas, salmonete, sepia, todo eso casi está desapareciendo y se han hecho especies carroñeras, invasoras. Y en la bahía, en lo que es a menos de 50 metros, que ahí no pesca el arrastre. Si pesca alguno, que ya no, es como en cualquier sitio, una autovía, va un coche, tiene que ir a 120 y va a 150, pues a ese se le sanciona. Pues nosotros lo mismo. Entonces, ahí no pescan los barcos de arrastre y no hay pescado. En la bahía de Santa Pola, en lo rica que era, no hay pescado. Y no sabemos por qué será. Igual son las algas, la contaminación, el calentamiento de las aguas y no sabemos de qué. Lo que sí que sabemos es que cada vez se pesca menos y cada vez hay menos pescado. Entonces, que pongan en punto negro como la pesca de arrastre, pues eso pues nos chirría un poco. Porque estamos haciendo todo lo que podemos hacer y más. Que luego tengo eso y os contaré un poco. No soy profesora, pero bueno, a mi manera lo contaré. Bueno, sí, Bueno, si contesto alguien, yo. sí. Remedios, sí, o sea, tienes toda la razón. Si te das cuenta, yo he hablado de impactos, estaba hablando de impactos en los hábitats. Que el arrastre no destruya hábitats, eso no lo puedes decir, o sea, está claro que destruye hábitats. No, el arrastre pesca por fondos fangosos y arenosos. Yo no sé si te habrás embarcado alguna vez en un barco de arrastre. Sí, sí. ¿Qué ha pescado? Pues depende de dónde haya ido. Es que no puede ir por donde haya corales o piedras, porque es que se rompen los arces. Bueno, es verdad que está muy regulado y que cada vez la pesca en hábitats protegidos, eso también lo he comentado, está más limitada. Sí, pero seguís poniendo ahí el punto negro como la pesca de arrastre. Es que lo seguís poniendo. Y es que se pesca por fondos fangosos y arenosos. Vale. Nosotros se nos pierde un arte y por fuerza lo tenemos que buscar porque vale mucho dinero. Lo que pasa que a lo mejor hay barcos pequeñitos con redes de estas de plástico, se pierde el arte y ni lo buscan porque vale barato. Y eso es la pesca fantasma. Y eso sí que hace daño. Y eso no lo he visto yo ahí puesto en el punto negro. Como la pesca fantasma de redes de plástico de barquitos pequeñitos. Bueno, eso no está. Lo que quería comentarte, tienes toda la razón, es un punto negro, para nosotros es un punto negro porque estamos evaluando los fondos. Yo, por ejemplo, hice un trabajo en el canal de Menorca y con fondos de MAEL y una de las causas principales de deterioro era el arrastre. Eso no lo puede poner nadie en duda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fondos entre 50 y 100 metros de profundidad donde se ha realizado arrastre de forma histórica y ahora ya está limitado. ¿Qué han visto los pescadores cuando se ha limitado la pesca de arrastre en esos fondos entre 50 y 100 metros de profundidad en el canal de Menorca? Se han tenido que desplazar y a partir de 100 metros de profundidad están pescando. Aunque no lo dicen, ¿cuál es la alegría que se han llevado? Que ha aumentado la pesca. En el canal de Menorca ha aumentado la pesca. Estos son datos científicos de un estudio que hemos realizado.
¿Qué es el punto negro? Depende para qué. Yo estaba hablando concretamente del hábitat, de hábitats formadores, hábitats importantes en el Mediterráneo. Si te das cuenta, yo he hablado de las grandes amenazas y seguidamente me he pasado a la contaminación y el cambio climático. Pues sí, para mí... ¿Para qué queremos hacer blanco lo que se ha puesto en negro? Pero así. Bueno, a lo mejor podría... Es a lo mejor porque se está jugando con el pan de muchas familias, ¿ya? Pero con el pan de muchas familias. De todas formas, tú lo has dicho también, está muy regulado y se está regulando. Pero yo no recibo a niños ni a turistas y no les puedo decir al contrario de lo que tú estás vendiendo. Bueno, podríamos extender, claro, la charla no iba de pesca de arrastre en realidad. Lo has visto y siento que te haya dolido, pero lo entiendo perfectamente. No, yo trabajo también con pescadores y yo sé la realidad. Y la realidad es que nos gusta comer pescado y que si no practicásemos pesca de arrastre no tendríamos la variedad y la cantidad que tenemos. La realidad también es que hay que hacerlo bien en determinados sitios y tú lo has dicho, es verdad que es la actividad pesquera más regulada. Eso sí que es verdad. Y más. Tierra, por mar y por aire. Sí, pero en el 2012, que eso es hace muy poco, se declaró protegido, por ejemplo, el canal de Menorca, porque la pesca de arrastre se seguía realizando, destruyendo hábitats muy importantes, y repito, yo estaba hablando de destrucción de hábitats, como es los fondos de Mael. Y los fondos de Mael, además, son hábitats que atraen vida, que atraen formaciones de otros animales como son esponjas, y todas estas formaciones atraen a especies pesqueras. Entonces, la realidad es que todos, incluidos los pescadores, tienen que proteger los hábitats que atraen a especies comerciales. Y el tiempo nos da la razón. Por ejemplo, en la Reserva Marina de Tabarca, al principio los pescadores estaban muy ofendidos y ahora nos dan la razón de que realiza una función y que pescan más. En el canal de Menorca está pasando lo mismo. O sea, ahora mismo están pescando más. ¿Por qué? Porque se ha protegido los hábitats generadores de vida, como son la posidonia, el mael, las gorgonias, los corales. Entonces, mi exposición hablaba de esto. O sea, una de las amenazas de ese tipo de fondos, que además son generadores de especies pesqueras, o sea, son zonas donde se produce especies pesqueras, esas son los hábitats más importantes y la amenaza importante también es el arrastre. ¿Que se está regulando, controlando? Sí. ¿Que se está regulando también la creación de espigones, puertos, todo esto? Sí, también lo he dicho. Pero tenemos un problema que es de lo que he seguido hablando, que es la contaminación, y luego cambios irreversibles como es el cambio climático. Pero vamos, te doy la razón totalmente y ahí mi disculpa porque quizá podía haber hecho hincapié en que no es una de las amenazas más importantes. Para mí la amenaza más importante es la contaminación, pero no te doy la razón en el que el arrastre sí que impacta y está muy comprobado. Que se está realizando ahora mismo en fondos que ya están deteriorados o que no tienen esa complejidad como los hábitats que he expuesto, pues también es verdad. Bueno, gracias, Carmen. Solo un segundito, César, quería una pregunta. Tenemos 2 minutos, ya nos estamos comiendo un poquito el tiempo de la mecha, pero dame un segundito. Yo creo que de todas maneras este debate lo que pone de manifiesto es lo importante del diálogo, ¿no? Del diálogo entre distintas posiciones y llegar a situaciones de equilibrio, ¿no? y entendimiento. Eso, yo creo que es muy favorable. César, breve la contestación y terminamos, por favor. Soy César Bordore, profesor de Ecología Marina en la Universidad de Alicante. Y un poco al hilo de la conversación que estáis haciendo las dos, desde un punto de vista estrictamente económico, al sector pesquero le convendría creerse también las reservas a nivel de demersales porque van a ganar más, van a pescar más, independientemente de las consideraciones ambientales. Está moviéndose bastante. Lo que pasa es que no se está aprovechando las futuras reservas marinas de ese 30% para regular también zonas de no pesca.
también con una parte del sector pesquero que creo que va perdiendo fuelle, está reclamando que podrían pescar en todo el mar. Yo creo que si esto se cambia, todos van a seguir ganando. Gracias. Sí, bueno, pues yo creo que con esa intervención de César, que yo creo que es muy aclaratoria, damos por terminada la mesa. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima ocasión.